todos ustedes, muy buenos días allá en sus hogares, donde quiera que estén escuchando esta transmisión en vivo por Facebook. A nombre de la denominación y de la Iglesia Alianza Evangélica de Bucaramanga, damos un saludo de bendición a cada uno de los hermanos, cada uno de los amigos y cada uno de los oyentes que tiene la oportunidad de presenciar esta transmisión, donde hoy dedicamos un espacio importante en la vida del creyente y aún el que escucha. Adorar al Señor, dedicarle ese grato momento de agradecimiento para ofrendarle lo mejor que uno le puede dar a Dios. Y digo de esta manera porque nosotros no somos dueños de nada de lo que nos pertenece, pues todo le pertenece a Él. Sin embargo, la adoración, el cántico, es lo mejor que el hombre, la mujer le puede dar a esas personas que fueron creadas por Dios. Vamos a leer un salmo que está en el Salmo número 63. Yo les invito a que abran sus Biblias allá en sus hogares y vamos a leer el verso número 1. Es un verso que fue escrito por David en un momento en que él estaba huyendo de Saúl, porque Saúl pues tenía las serias intenciones de asesinarlo. Dice el sagrado texto de la siguiente manera: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Es un recordatorio de lo que él vivió en ese momento de penumbra, un momento de oscuridad, saber que se sentía desplazado, saber que se sentía perseguido y en medio de la soledad y retirado en esas tierras del desierto, él escribe lo que ustedes acaban de escuchar y de leer. Dios, Dios mío eres tú. Dice así el inicio: de madrugada te buscaré. Y parece ser que era una costumbre que él tenía. Y no solo él lo tenía, sino que también había sido adoptada por muchos otros personajes de la época, aún de algunos autores, como el autor del Salmo 57. Cuando dice la segunda línea del verso, mi alma tiene sed de ti, uno puede interpretar, amada iglesia, que en esos instantes en que tú estás en el desierto puedes tener sed, pero hay que recordar que la sed que él tenía era una sed de tipo espiritual, porque no tenía acceso al santuario, tal como lo muestra la imagen que vamos a proyectar, que puedes ver en un costado. En esa época no había templo, era un santuario. En esa época David anhelaba tener acceso a ese lugar para estar en la presencia de Dios. Y a eso se refiere cuando dice en tierra seca y árida donde no hay agua. El agua era el sentido, puede interpretarse de dos maneras. No había agua en el desierto, pero se refería a la parte espiritual. Estar solo en ese lugar, sabiéndose que iba a ser perseguido. Hoy, gracias al Señor, nosotros no necesitamos necesariamente estar, y si bien es bueno estar congregándose, claro que sí es bueno tener un lugar, un recinto, ya nosotros tenemos ese lugar, gracias al Señor, cuando nosotros nos apartamos a orar y estamos en la presencia del Señor. Por eso es la breve explicación de este salmo, esta porción de este salmo, donde nos invita a que en medio de todo el desierto que tú pases, en medio de la penumbra, en medio de la oscuridad o aún la persecución, siempre estar a la intención del creyente de buscar de Dios. Vamos a entonar este himno que se conoce como Dios mío eres tú. Entonces yo te invito a que allá en tu casa, si quieres, toma de la mano a tu familiar, cierra tus ojitos y medita en todo lo que hemos hablado. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado una fuente de vida eterna, un agua que sacia siempre la sed, y es a través de Jesucristo nuestro Señor. Dice así: Dios, Dios mío eres tú,
madrugada te buscaré. Vamos a decir nuevamente: Dios, Dios. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Y mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. Y mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. Yo te invito a que tú le digas: Dios, Dios mío eres tú. Ese Dios que es de nosotros, que es el único Dios que rige nuestras vidas. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Y mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. Y mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. Tierra seca y árida, donde aguas no hay. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Y dígale ahí en su hogar: aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí
estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Te damos gracias porque eres nuestro Dios, por eso te alabamos, te glorificamos, te damos la honra y toda la alabanza, nuestro buen Dios. Tú no tienes principio y tú no tienes fin, por eso cantamos que tú eres el alba, y la omega. Dice así: a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Y es hermoso saber que el cristiano, la persona que dice proclamar el Evangelio de Jesús, que cree en el Señor Jesús, por ende, reconoce que hay un Dios que no tiene principio, no tiene fin. Él es el gran yo soy y es todopoderoso. Por eso uno le entona la canción y dice: yo quiero que gobiernes mi vida, dejando de lado el orgullo del hombre, dejando de lado los preceptos del hombre que el mundo ofrece para entregarnos al mandato que está escrito aquí en el sagrado texto. Dejarse gobernar por la escritura, por los preceptos que están aquí, es un buen principio para reconocer y poder cantar con autoridad este cántico que dice: yo quiero que gobiernes mi vida. Vamos a decirle a ti, el alfa y omega. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida,
vida. Me doy el sacrificio solo a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Repítelo allá en tus hogares, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Damos gracias al Señor porque Él nos da la oportunidad de alabarle, de glorificar su santo nombre, cantar libremente en esta tierra en la cual Él nos ha puesto, en este país que se llama Colombia. Vamos a hacer el reporte y enviar muchos saludos a través de lo que el pointer nos está reflejando. Tenemos una sintonía aproximada de 100 familias más, es decir, sacando la cuenta son 400 personas que nos están viendo en este medio en vivo. La familia Barrera Bravo está enviando un saludo, la familia Villamizar Guerrero, la familia González Viloria también, y también hay algunas acciones de gracias las cuales se verán reflejadas en cada una de las notificaciones. Damos un cordial saludo a todas las familias de Aguachica que tienen la oportunidad de escribir sus mensajes, aquellos reportes que nos vienen de otros países, de España, de Estados Unidos, también las familias amigas y hermanas de Ocaña y de todo el Santander que están teniendo a favor abrir el clic como tal y presenciar esta transmisión. Me acaban de decir que la sintonía acaba de aumentar a 115 oyentes que a su vez se replican, multiplicado por 4 da cerca de 500 personas. Bueno, vamos a establecer ahora un reto que es para los niños que están allí, que están justo en estos momentos con sus papitos oyendo la transmisión. Vamos a que abran las Biblias en Josué capítulo 1, verso número 8. Es algo que ayer en la Radio Alianza estuvimos compartiendo un pequeño momento, hoy lo vamos a cantar. Entonces, el reto es, el que quiera tomarse fotos las puede enviar y publicar ahí en las notificaciones. Los niños que están escuchando la transmisión con sus papitos como muestra de que están ahí prestando atención. Vamos a leer lo que dice el libro que es la Biblia, la ley, como dice en algunos apartes. Vamos a leer, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo se te saldrá bien. Fíjense, niños, niñas, adolescentes, ¿cuál es el beneficio al final, en la línea final del verso? Y todo te saldrá bien. No quiere decir necesariamente que vas a ser una persona rica e importante, no. Estamos hablando de que todo te va a salir bien. Puede ser que tengas un techo bueno y honesto, puede ser que tengas una familia feliz y contenta y sana, puede que tengas a tus papitos en buena salud, puede que tengas un estudio adecuado para seguir estudiando en tu colegio y seas una persona de bien en la sociedad. Pero fíjense que hay una condición que aparece en la primera línea. ¿Cuál es la condición? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. A ver, ¿cuál es el libro de la ley? La Biblia. Entonces vamos a cantar ese himno, que es el himno 275, y los que no se lo saben, va a aparecer el escrito aquí de mi lado. Dice: nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley. Entonces vamos a cantar al ritmo de la música allá en su transmisión, y el que quiera tomarse fotos, envíela, no hay problema. Así todos vemos y compartimos en comunión de que están sintonizados
acá con el programa que está transmitiéndose en vivo. Nunca se apartará. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Otra vez, vamos a decirle: nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, y todo te saldrá bien, y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahora, de pie, lo vamos a cantar de pie, allá en los lugares que están, allá con sus papitos, y vamos a ponernos muy de pie, así como estamos haciéndolo acá desde la transmisión, y vamos a de pronto en algún momento tomarnos de las manos y con alegría vamos a decir: nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Vamos a repetirlo, pero con señas. Ustedes lo van a ir cantando, los niños, y van haciendo las señas que estamos dirigiendo desde acá. Dice: nunca, así, nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra vez: y todo te saldrá bien, y todo te saldrá bien. Damos gracias al Señor por todos esos niños, todas esas niñas, todos esos adolescentes, los cuales Dios ha puesto en su corazón escuchar estas palabras, cantar estas letras que tienen un fundamento en la Biblia. Querido padre, querida abuela, que eres un guía y orientador, querido varón, como pastor de tu casa, yo te invito a que por favor no desfalles en que estos niños, estas adolescentes tengan este libro de la ley, que es la Biblia, presente en sus mentes. Vamos a entonar un último himno que refleja el amor del Señor, el amor infinito. Es un himno muy conocido por muchas personas a nivel de la iglesia y dice: cuán profundo es tu amor. Y cántelo con todo el corazón. Haga de cuenta que usted está en la iglesia congregado, está cerca de sus hermanos, hermanas y conocidos que vienen a la congregación, que por motivos de la reglamentación del gobierno en estos momentos estamos cumpliendo la normativa para autocuidar un país, y damos gracias a Dios por esas normas. Dice así: cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí, cuán inmenso
inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu grande amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Siendo yo pecador, te humillaste, Dios, por mí. Lo hiciste en amor, lo hiciste en amor. Cuán inmenso es. A ver, cántelo allá. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu grande amor. Alto es, inmenso es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Dice así: viendo la inmensidad y el poder de tu amor, el poder de tu amor, solo puedo decir cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu grande amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Así es el amor del Señor. Damos muchas gracias porque hoy hemos podido interpretar estos cánticos inspirados precisamente en las letras que aparecen en el Sagrado Texto, que es la Biblia. Damos un cordial saludo, también muchas gracias al Señor porque ya tenemos una sintonía de 130 clics. Eso quiere decir que multiplicado por 4, en promedio, por ahí cerca de 520 personas viendo esta transmisión en vivo. Damos muchas gracias porque el Dios ha sido muy bueno con nosotros, el Dios Todopoderoso. No nos ha faltado nada, no nos ha faltado techo, no nos ha faltado la vestimenta, no nos ha faltado el alimento. Y por sobre todas las cosas, este alimento que está acá no ha sido ni menospreciado, ni no ha faltado en los hogares, la palabra de Dios. Damos gracias también porque pese que hay algunas medidas que algunos consideran impopulares, claro que sí, Dios está guardando a Colombia. Miren la gran magnitud en otros países de la cantidad de personas que han fallecido lamentablemente bajo esta partícula minúscula. Dios en su infinita soberanía hace como Él quiere y aún con una sola partícula llamada virus por los hombres, por los científicos llamados coronavirus, fíjese cómo ha movido naciones, ha depuesto gobernantes. Y no solo eso, si usted nota,
muchas de las vanidades que el hombre tenía y manejaba y que se volvieron necesarias, y no solo eso, sino que gobernaron la vida de muchos hogares, hoy están de lado. Fíjense que más de unas personas que se dedicaban a negocios que la verdad eran oscuros, hoy no los pueden hacer. Fíjense que esos sitios de diversión que no están escritos en la Biblia están cerrados. Aún los lugares donde el alcoholismo y las drogas era el predominio, hoy no hay acceso. Y aquí solamente quedó una sola solución: entender y acatar que todos tenemos que someternos a la voluntad de Dios, pero Dios también pone gobernantes. En este caso nuestro presidente, en este caso cada gobernante de cada departamento y cada alcalde, que aunque sean impopulares o no, son medidas que van encaminadas a proteger nuestra población. Recuerda, el lavado de manos es importante. Recuerda, el uso del tapabocas es importante. Recuerda, la distancia social cuando te toque salir es importante. Recuerda todo eso porque son las medidas que están protegiendo las vidas de más de una de las personas que en estos momentos está conviviendo en este país llamado Colombia. Entonces, querida iglesia, queridos hermanos, oyentes, damos muchas gracias al Señor. Dios es soberano y Él ha hecho esta voluntad y hay que respetarla y entenderla. Dejamos en estos momentos para dar espacio a la meditación de la palabra a cargo de nuestro pastor Emilio Salgado, el cual va a llevar con ustedes el mensaje de la palabra que va encaminado para aprender, enseñar y transmitir lo que la palabra del Señor está diciendo a través de lo que está escrito en el libro de la ley. Ese libro de la ley que está escrito, que tiene muchos años para la información de los que no conocen. El libro que usted ve hoy, que se llama Biblia o Canon Bíblico, fue organizado del año 300 en adelante, más o menos unas fechas aproximadas, después las diremos, pero fíjese que la antigüedad de cada uno de estos libros, Génesis, Éxodo, Salmos, supera más de los 3000 años. Si usted mira todo eso, ¿cómo es posible que tantos autores se hayan puesto de acuerdo en distintas épocas para hablar del mismo Dios, hablar de la misma profecía, que es la llegada de Jesucristo hasta el Nuevo Testamento, y luego cómo apóstoles y testigos y seguidores hablaron del mismo Jesús, de la profecía que se viene y de aún lo que la humanidad le depara? Eso todo, querido oyente, querido hermano, querido amigo, eso precisamente está escrito en este libro. Ese libro conocido como el libro de la ley, Canon Bíblico, la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos y pasamos al mensaje. Gracias, hermano Julio. Buenos días. Buenos días. Dios lo bendiga y gracias por dirigirnos en este tiempo de adoración al Señor. Buen día para todos los hermanos, para todos los amigos que ya están ahí conectados con nosotros en esta escuela dominical. Y una vez más, gracias a Dios, gracias al Señor por el cuidado de Él para con todos nosotros y para el cuidado con cada una de las familias de la iglesia del Señor, y desde luego también ese cuidado especial, como decía nuestro hermano Julio hace un momento, que en medio de toda esta necesidad, ese cuidado que Dios ha tenido con toda su creación, como lo dice el Salmo 104, que Dios cuida de toda su creación y ha tenido misericordia de nosotros en medio de toda esta situación. La gloria sea para el Señor. Entonces, hermanos y amigos, desde aquí un saludo muy especial. Los hermanos y amigos que
que han cumplido años en el mes de junio, ahora que comenzamos nuevo mes, comenzamos nuevo semestre, ya el año 2020, ya vamos por mitad o más, poco más de la mitad, y gracias al Señor por su cuidado, gracias al Señor por las personas que han cumplido años en estos días. Un saludo desde aquí para el hermano Antonio Amaya, que ayer cumplía años y está en Cali. Creo que en este momento nos están viendo desde Cali por razones laborales. Un saludo para ti, mi hermano, y para tu familia. También hoy hay una jovencita también que está cumpliendo años, una jovencita muy especial, que incluso durante la semana nos acompaña en los estudios, y estoy hablando de Ana Sofía Linares. Entonces, un saludo para ti. Desde aquí también tu tía te envía un saludo especial, que ya hace parte aquí del equipo de transmisión y producción. Entonces, que muchos besos para ti de parte de tu tía, de tu familia. Y bueno, un saludo muy especial, un abrazo para todos los hermanos y amigos que nos están viendo allí. Un caluroso abrazo en esta mañana, y desde luego para todos los jóvenes y los niños también, que a propósito esta tarde, recuerda que a las 3:30, hoy domingo, tienes ese mensaje especial, esa actividad especial, la escuela bíblica infantil, donde muchos niños se conectan para verse con sus amiguitos, para verse y compartir, porque les hace falta, sabemos que les hace falta venir aquí a la escuela los domingos, pero esta es una forma que un espacio que se abre para que los niños por lo menos se puedan ver y jugar. Allí hay dinámicas, allí hay una cantidad de actividades, enseñanza, cánticos, participaciones. Los niños cada semana ellos participan con cánticos, de los niños que están aprendiendo ya ellos allí desde sus casas con sus pianos, sus guitarras. Bueno, ellos también adoran y alaban al Señor. Y también recordarles que esta semana también nos conectamos vía Zoom para el estudio, que gracias al Señor, bueno, los estudiantes, el número sigue creciendo, gloria al Señor. Por eso, hermanos, tan importante que es estudiar la palabra del Señor, las Escrituras. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a meditar en las Sagradas Escrituras. El domingo anterior hablamos acerca, hacíamos un paralelo entre lo que es un discípulo normal, que es seguidor, pero que no ha tenido un encuentro con el Señor. Y a la vez hacíamos el paralelo con aquella persona que ya es cristiana, aquella persona que le ha entregado su vida al Señor y que tiene un nuevo nacimiento, que ha tenido un nuevo nacimiento y que hoy ha asumido la responsabilidad de ser ese cristiano. Pues bien, hermanos y amigos, lamentablemente hoy en muchos lugares se le predica a la gente solamente de lo que ha recibido en el Señor, ¿no? Y se está enseñando a la gente a ver ese Dios que solamente hay que pedirle y hay que pedirle, y Él da sin recibir nada a cambio. Pues la palabra sí nos enseña, por supuesto, que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos muchos privilegios. Y uno de esos es lo que hemos hablado, la misericordia, el cuidado del Señor por estos días. Pero no se nos debe olvidar que como cristianos también tenemos nuestros compromisos y responsabilidades con nuestro Dios, con la iglesia y con la sociedad en la que nos movemos. Por eso, a partir de hoy, y haciendo ese enlace allí con
con el tema anterior, vamos a estar mirando una serie de características de cómo la Escritura bíblicamente define lo que es un cristiano, cómo bíblicamente lo define las Sagradas Escrituras. Y usted va a darse cuenta, usted va a notar que esas descripciones tienen que ver más que con los privilegios que tenemos como hijos de Dios, tienen que ver con las responsabilidades que usted y yo tenemos. Entonces, la primera de ellas, la que vamos a ver hoy domingo, y bueno, ahí en la pantalla y al inicio usted pudo ver el tema que vamos a estar estudiando en esta mañana, y es que el cristiano es luz. El cristiano tiene el compromiso de ser luz. Entonces vamos a observar en Mateo el capítulo 5. Vamos a estar leyendo allí 3 versículos de Mateo 5. Te ubicas por favor en el verso 14. Te ubicas por favor en el verso 14. Leemos esos 3 versículos, 14, 15 y 16, un pasaje bastante conocido por la iglesia del Señor, un pasaje muy bonito, pero que enmarca, hermanos, una de tantas responsabilidades que tenemos como iglesia del Señor. Mateo 5:14 dice de la siguiente manera: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por favor, acompáñeme en una oración al Señor. Vamos a orar a Dios, vamos a encomendar este tiempo de estudio allí, tú con tu familia, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, o si estás solito, igual ahí en espíritu, ahí te conectas con nosotros, con todos nosotros, para que oremos, pidamos la dirección del Señor en este estudio. Padre bueno, una vez más te damos gracias, Señor, en este día, en esta escuela dominical, Señor, que, oh Dios, podemos hoy venir delante de ti, Señor, cada uno desde su lugar, cada uno desde su casa allí, Señor, obedeciendo, estando sujetos a las autoridades, Señor. Padre, que estamos delante de ti, así como cantamos hace un momento, Señor, aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy, Señor, un sacrificio yo quiero ser para ti. Hoy nos presentamos, Señor, como familias de la iglesia, cada uno allá en su altar familiar, reunido allí con su familia, con sus hijos, Señor. Te pedimos, Dios, que cada uno, Señor, sin importar de no estar, Señor, reunidos en un recinto todos juntos, pero qué importante, Señor, a la vez es saber que cada familia está reunida allí desde su casa, desde su hogar, oh Dios, para estudiar allí en torno a la palabra, en torno a tu presencia, Señor, para adorar. Y por eso, Señor, pedimos tu guía, tu dirección para lo que vamos a hablar, Señor, en esta mañana. A ti sea la gloria, la honra y el honor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos luz, el tema de hoy. El cristiano es luz.
Y vamos a basar nuestra lección en estos 3 versículos. Vamos a estar mirando también otros textos que nos apoyan esta afirmación en esta mañana, que el cristiano es luz, debe ser luz. Bien, en primer lugar, vamos a mirar que el cristiano es luz porque es el reflejo de Cristo. Y aquí solamente vamos a tomar la primera parte del versículo 14. Primera parte del versículo 14. Solamente esa primera línea. Vosotros sois la luz del mundo. Vamos a meditar por un momento en esa frase. También para argumentar esa verdad que el cristiano es el reflejo porque es luz, el reflejo de Cristo. La expresión sois luz, o la palabra luz, por eso quise poner el origen de esa palabra importantísima y muy común. De hecho, esa palabra luz viene de un griego que es la palabra phos, que significa uno que es luz, uno que lleva luz. Es decir, eres phos, eres uno que lleva luz y que por naturaleza es luz. Esa palabra común, uno de los elementos más usados todos los días en las tareas diarias, especialmente en las tareas culinarias de cocina. De ahí viene la palabra fósforo, ¿no? Fósforo, precisamente porque es un agente de luz, ¿no? El fósforo. De ahí viene esa palabra, fósforo, elemento que usamos todos los días, ¿no? Para que usted haga relación. Y aquí enfatizamos, hermanos, en que el Señor, la palabra, da por sentado que en el momento que creímos en el Señor, en el momento que empezamos a caminar, en el momento que nacimos de nuevo, pues uno de los cambios que se generó en nuestra vida es el hecho de que a partir de ahí somos luz. Tenemos que entender todos nosotros que eso hace parte de nuestra naturaleza. Así como antes le servíamos al pecado y teníamos otra identidad, hoy ser luz hace parte de esa nueva naturaleza, hace parte de esa nueva identidad. Y mire, encontramos en la Biblia datos precisos y tan importantes que, por ejemplo, cuando se refiere a Satanás, al diablo, que sabemos que es un ángel y que fue creado como un ángel de luz, pero dice la Escritura, y esto llama la atención, lo que dice 2 Corintios 11:14, que el diablo no puede ser luz, y por eso se disfraza como ángel de luz. Se disfraza, es muy diferente a ser luz. Lo mismo sucede, según Efesios capítulo 2, lo mismo sucede con aquellos que no han conocido a Jesús, que no le han entregado la vida al Señor. No son luz, no son luz. Según lo que dice Efesios el capítulo 2, los primeros 3 versículos, por el hecho de no vivir espiritualmente, no pueden ser luz. Hay como unos destellos, hay como un camuflaje, como lo que sucede con Satanás. Satanás se disfraza como ángel de luz para mostrar ciertas cosas ante
los ojos de los hombres ciertas cosas como agradables, cosas como buenas, ¿no? Como lo que sucedió con Eva allá en el Edén, en el capítulo 3, que ella vio lo que Satanás le estaba presentando como algo bueno a la vista, como algo agradable. Y eso es lo que hace Satanás y sus agentes: disfrazar la verdad, disfrazar lo bueno, disfrazar la luz. Por eso hoy la gente, dice la Escritura, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, debido a eso, a que Satanás constantemente está disfrazando estas cosas. Pero no solamente Mateo 5:14 en la primera parte nos afirma que somos luz, sino que hay otros versículos. De hecho, usted los va a ver en la pantalla, otros versículos como Efesios 5:8. Mire lo que dice Efesios 5:8, también en cuanto a nuestra naturaleza de luz. Mire lo que dice la palabra aquí de nosotros: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Mi hermano, eres luz en el Señor. Por eso, a raíz de ese principio viene un mandato, un imperativo que no es una opción. Por eso, andad en luz. En otro tiempo, ya no, hermano, ya no, esa no es nuestra naturaleza, ser tinieblas. Ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Por eso, mi hermano y mi amigo, en cuanto al cristiano, ya sus andanzas no son las mismas. Por eso estamos usando ese verbo, andar, ¿no? Sus andanzas, su vivencia, sus prácticas ya no son las mismas, son diferentes. Nos debemos distinguir de los demás. Y así como también lo dice, quizá en el mismo contexto, allá Efesios capítulo 4, el versículo 1, que andemos como es digno de la vocación con la cual nosotros fuimos llamados. ¿Fuimos llamados a qué? Fuimos llamados a ser hijos de Dios, fuimos llamados a ser santos, fuimos llamados a ser luz. Y por eso debemos andar conforme a esa nueva realidad que hoy tenemos. Andar como es digno de nuestro Dios, quien también es luz. Entonces ahí tenemos ya dos versículos: Mateo 5:14, tenemos Efesios 5:8, pero también va a aparecer allí en la pantalla, va a aparecer Primera Tesalonicenses 5:5, que dice lo siguiente: porque todos vosotros sois hijos de luz, hablando a la iglesia del Señor. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Esto, hermano, es lo que somos, y nada va a cambiar esta realidad y esta responsabilidad. De hecho, hermano, meditando un poquito en este versículo, podemos aplicarlo de muchas maneras. Incluso aún tiene que ver con literalmente, hermano, literalmente, como dice aquí la palabra, somos hijos del día, no de la noche. O sea, un creyente, bueno, a menos que trabaje en turnos de noche, nocturnos, que tenga que laborar hasta altas horas de la noche, es diferente. Pero aún, hermano, aún un hijo de Dios debe cuidarse y no estar andando por las noches divagando para arriba y para abajo, ¿no? De hecho, hermano, y hermano Julio comentaba hace ratico en cuanto a eso también. Mire que ya en muchos lugares existe la vida nocturna, existe la Bucaramanga nocturna, existe la
Florida Blanca nocturna, existe la Bogotá nocturna. Por ejemplo, hermano, una ciudad como Las Vegas en los Estados Unidos, que es por estadística una de las ciudades donde hay más desorden, donde se genera más pecado, promiscuidad, inmoralidad, desenfreno en el gasto del dinero, en las apuestas. Y todo esto es una ciudad, mire, que en contraste es una ciudad que brilla en la noche, pero brilla por atraer la gente hacia la maldad y hacia el pecado. Y ese no es el escenario para un hijo de la luz, porque un hijo de la luz se mueve en el día. Y por eso, hermanos, a veces nos preguntamos, ¿no? Muchos jóvenes de la iglesia, ¿por qué andan hasta altas horas de la noche? Y nos preguntamos, por ejemplo, una jovencita, una niña de casa, ¿qué hace ya después de las 10 de la noche, 11 de la noche? O cuando pide permiso y papá le dice, bueno, debes estar aquí a las 9 de la noche, y ella se aterra, uy, ¿por qué tan temprano, no? Porque el modelo del mundo está acostumbrando a las familias, está acostumbrando a los jóvenes a que eso es una vida normal. Pero el Hijo de Dios, hermano, dice la palabra que no debe amoldarse, tomar el molde de este mundo. Por eso repetimos, hermano, esa frase ahí que aparece en la pantalla: esto es lo que somos, somos luz, y nada debe cambiar, ni nada va a cambiar esa realidad y esa responsabilidad. Debemos ser honestos, debemos ser buenos mayordomos de esa realidad que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros, de ser luz y resplandecer como Cristo y reflejarlo a Él. En segundo lugar, volviendo nuevamente a Mateo 5:14, porque solo miramos la primera parte del versículo 14. En segundo lugar, esta segunda verdad, este segundo principio en cuanto a la luz. Y es que, hermano, el cristiano es luz porque es una lumbrera que no se puede esconder. El cristiano es una lumbrera que no se puede esconder. Dice la segunda parte del verso 14: una ciudad, escuche muy bien aquí el ejemplo, la ilustración que nos pone el Señor Jesús. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y ahí en la pantalla ustedes pueden darse cuenta qué era lo que el Señor quería decir en cuanto a una ciudad asentada sobre un monte. Observe allí, hermano, en la pantalla y mire esa ciudad allá imponente, esa ciudad con esa bella arquitectura allí, fundamentada, por un lado, fundamentada en la roca, porque un cristiano de luz también está fundamentado en la roca que es Cristo Jesús, como el mismo Señor lo dijo más adelante en el capítulo 7, ¿no? Que el hombre prudente edifica su vida de luz sobre la roca. Y ahí está, hermano, esa imagen, esa ciudad allí asentada, esa ciudad que sobresale, que es vistosa, que no se puede esconder entre los montes, que no se puede esconder en medio de las peñas. Ese es el cristiano, ese es el Hijo de Dios, alguien que no se esconde, alguien que se da a conocer, alguien que se identifica primeramente cuando se presenta ante una persona, cuando se da a conocer, lo primero que dice: soy un hijo de Dios, soy cristiano, que no se avergüenza, como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos
1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Antes lo que a él lo avergonzaba, recuerdan, antes de ser cristiano se avergonzaba de los cristianos de la iglesia, los perseguía, pero ahora para Pablo, un hombre preparado, un hombre conocedor, un hombre conocido, un hombre popular, ahora él no tiene temor y no siente vergüenza de presentarse como un hijo de Dios, como un hijo de luz. Por eso, hermano, qué bonito cuando nos damos a conocer, antes de decir que somos el profesional, que somos el abogado, el ingeniero, el doctor, el médico, la enfermera, el deportista, el atleta, el músico. Antes que eso, el mejor título con el cual tú te puedas dar a conocer a esta sociedad en tinieblas es que te conozcan como un hijo de Dios y como un hijo de luz, y que estás dispuesto a aportarle a esta ciudad, a esta sociedad que tanto lo necesita. Es bueno que meditemos también en cuanto a esto, en cuanto a ese título de cristiano, en cuanto a esa naturaleza. Por ejemplo, los que tenemos nuestros hijos jóvenes, solteros, ¿cuál es la persona que usted quiere para su hijo? ¿Cuál es la persona que usted quiere para su hija? ¿Usted quiere solamente allí al médico? ¿Quiere al preparado, al ingeniero, aquel que sacó las mejores notas, aquel que hoy ya tiene su parte financiera segura? Y decimos que eso es importante, claro que sí, pero muchas veces cuando pensamos y aún hasta oramos por la persona para nuestros hijos, no le pedimos al Señor que sea un buen cristiano, que sea un buen creyente, que ame a esa persona de corazón como Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo le estamos pidiendo al Señor? Antes, hermano, antes que cualquier preparación, antes que cualquier lujo, lo más valioso es el hecho de que nuestros hijos puedan pasar el resto de su vida con una persona primero que ame al Señor, que los ame a ellos y que va a llamar a sus hijos también. Porque cuántas jovencitas no hay por ahí, cuántos jóvenes hay hoy por ahí aburridos y avergonzados porque quizás tomaron una mala decisión y donde sus padres no pudieron intervenir o no quisieron intervenir para evitar hoy el desastre de una separación y de un divorcio. Entonces, qué bueno que pensemos primeramente en que esa persona sea un verdadero cristiano, un hijo de luz, que realmente le sirva al Señor y a su iglesia y a la familia. En el versículo 15 dice también algo bien interesante. Dice la palabra: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Vamos a analizar esa primera partecita. Ni se enciende una luz, hablando de esto precisamente, de no escondernos, de darnos a conocer. Ni se enciende esa luz y se pone debajo de un almud. ¿Qué es un almud? Allá en el concepto histórico, en el contexto allá de Jesucristo, de los judíos, esta era una herramienta, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, una herramienta muy útil para los agricultores, allí para los sembradores del trigo, de la cebada, allí de los cultivos que por lo general tenían los señores judíos. Y esta herramienta la usaban para medir, para tomar algunas medidas, el peso
el gramaje del trigo, de la cebada y de los demás cultivos que ellos tenían. Pero en las noches, el almud a veces era puesto en la sala de la casa y a veces servía para guardar otras cosas. En el día tenía un uso, pero en la noche los judíos se acostumbraban a llevarlos a las casas, ponerlos allá en las salas o en las habitaciones para guardar ciertos elementos personales. Por eso la idea del versículo es que es ilógico que una luz se ponga al lado de esa caja, de esa canasta, o dentro de ella, como ustedes pueden notar ahí en la pantalla, o debajo de ella, porque no estaría cumpliendo su función. La luz no puede cumplir su función si está escondida, si algo le está tapando, si está debajo de otro elemento. Todo lo contrario, como dice allí la palabra, debe estar, y por eso en la siguiente imagen usted se va a dar cuenta que la luz no debe estar debajo, la luz debe estar arriba, así como están esos cuadros ahí colgados arriba mostrando, ¿no? Adornando. Así, de esa manera es la luz. La luz alumbra, adorna, como ese candelero. ¿Y qué debe hacer? Debe alumbrar a todos los que están en casa. Va usted a notar, hermanos, más tarde que vayamos terminando ya la lección, usted se va a dar cuenta del uso tan importante también del candelero, como ese medio, como ese agente también de luz que permite, el candelero permite mayor luz, y eso tiene una aplicación importantísima, y como lo pueden ver ustedes en la pantalla, que más adelante vamos a mencionar esa aplicación. Pero hermanos, pensando también en esa expresión, que la luz puesta en el candelero alumbra a todos los que están en la casa. Y lo primero, hermano, que debemos pensar, y haciendo una aplicación aquí, alumbra a los que están en casa, es el hecho de que para poder brillar afuera, en este mundo que tanto lo necesita, primero tenemos que brillar en nuestra familia, en nuestra propia casa, darnos a conocer como esos cristianos de luz en la casa, en la iglesia. De hecho, hay personas, decíamos, no sé si fue la semana anterior o semanas pasadas, decíamos que hay creyentes que aún en la misma iglesia, cuando estamos aquí en el recinto, tienen un comportamiento muy diferente al de la casa. O sea, en la iglesia pretenden ser luz, pero en la casa son tinieblas, porque en la casa ofenden a la esposa, la tratan mal, o aquella esposa que le contesta también mal a su esposo, lo trata mal, es desobediente, trata mal a sus hijos, los hijos también que son rebeldes. Allí en casa son tinieblas, pero en la iglesia quieren ser luz, y esto no es posible. Aquí el texto es muy claro, hay que alumbrar primero a los que están en la casa. ¿Quiénes son los de mi casa? Pues mi familia, primeramente, mi esposa, mis hijos, mi familia extendida, ahí tengo que ser luz. Pero también los de mi casa, mi familia extendida, mi familia espiritual, que es la iglesia, allí también tengo que brillar. Tengo que brillar, que me distinga, hermano, no por mi mal carácter, por mis errores, por mis equivocaciones continuas, no, que yo sea distinguido como esa persona de luz,
como esa persona que genera confianza en las demás. Hay una pregunta que aparece en la siguiente imagen. Como luz debemos brillar, comenzando, como lo hemos dicho, por casa. Pero ¿cómo se manifiesta en forma práctica esa luz? Vamos entonces también a una carta que habla mucho acerca de esta descripción del creyente como luz. Y una de las cosas que deja por sentado el apóstol Juan aquí, en la primera carta de Juan, ahí aparece la cita, primera carta de Juan, el capítulo 2, y nos vamos ubicando en los versos 9 y 10. Es el hecho de que antes del apóstol hablar de la responsabilidad del creyente de ser luz, él deja por sentado una verdad primaria y fuerte, y es el hecho de que Dios es luz. Capítulo 1 enfatiza en esa verdad, que Dios es luz y en el Señor no hay tinieblas. Y si decimos que estamos en la luz, que es Dios, pues en nosotros se debe reflejar la misma situación. Por eso ya para el capítulo 2, ya el apóstol nos menciona en términos prácticos cómo ser cristianos de luz. Leamos por favor entonces versículo 9 y 10 del capítulo 2 de Primera de Juan. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama, dice el verso 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y esto, hermano, lo podemos traducir en lo siguiente, lo que usted va a ir apareciendo ahí en la pantalla. Una de las formas, quizás la mayor evidencia de andar, de vivir en la luz, hermanos, es manifestando el amor, manifestando el amor. Yo creería que el apóstol Juan se basó para decir estas palabras, obviamente en lo que él ya había afirmado y había escrito en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 13, para referirse al nuevo mandamiento. Vamos entonces ahora al Evangelio de Juan. Acompáñeme, tenga la bondad, al Evangelio de Juan, allá en el capítulo 13, y nos vamos para el versículo 34 y 35. ¿En qué consiste este nuevo mandamiento? Un mandamiento nuevo os doy, dice el verso 34. Estamos en Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entendiendo, hermano, que ese amor del Señor es a pesar de nosotros, no es solamente ese amor y afecto de saludo, de sonreírnos, ¿no?, de tratarnos bien, sino es ese amor, hermano, que nos ayuda a soportarnos, así como lo dice Efesios el capítulo 4, ¿no?, soportándonos los unos a los otros en amor, porque ese amor, como Dios nos ama a nosotros, es el que nos permite soportarnos y también, hermanos, perdonar. Y pensemos precisamente, hermano, si estamos hablando de que el ser luz comienza por casa, ¿cómo estamos en esa virtud? ¿Cómo estamos en esa área del perdón? Ayer a las hermanas en la tarde de mujeres se les hablaba precisamente del poder sanador
del perdón, basado allá en la experiencia del salmista David, una hermana invitada, una expositora desde Aguachica, Cesar, hablaba precisamente del poder sanador del perdón. ¿Cómo estamos eso en casa, hermano? ¿Estamos viviendo el perdón? ¿Estamos accediendo al perdón familiar? ¿Cómo está tu relación hoy con tu pareja, con tu esposa, tu esposo, con tus hijos, con tus padres? Porque si hay algo evidente, hermano, en el hecho de ser luz, es que haya perdón dentro de las familias. ¿Y cómo es posible, hermano, que hoy hayan cónyuges que digan, sí, yo ya lo perdoné, pero yo no le doy la entrada a la casa? Yo lo perdono, pero definitivamente yo accedo a la separación y accedo al divorcio. Eso no es un perdón. ¿Qué tal si el Señor aplicara eso con nosotros? Yo te perdono, pero vete, yo no te quiero en la iglesia ya. Has fallado tanto que no, ¿para qué vas a la iglesia? No me sirves. Pero ahí está, hermano, el perdón fundamentado en ese amor, así como el perdón del padre, del hijo pródigo, ¿recuerdan? Dice la palabra que ese padre, después de que su hijo le había fallado tanto, que había malgastado su herencia, dice la Biblia que este hombre fue movido a misericordia. Y cuando vio a su hijo desde lejos, hermano, sin ningún reproche, sin ningún reclamo, quizás después pudo darse eso de aclarar cosas y de corregir y de disciplinar. Pero primeramente, hermano, ver ese padre, a ese hijo rebelde, a esos hijos de hoy en día, hermanos, esos hijos drogadictos, esos hijos mentirosos, esos hijos ladrones, esos hijos ofensivos, esos hijos que han sido enemigos de sus padres, y poder en un momento, con el poder del perdón sanador, hermano, poder ver a ese hijo con otros ojos, como lo vio este padre. Y eso, hermano, es lo que nos hace cristianos de luz, porque es algo evidente. Yo no puedo pretender ser luz, decir que soy luz, cuando me cuesta perdonar a mi hermano por el cual murió también Cristo Jesús. La comunión, el perdón, pero también la solidaridad, hermanos, la solidaridad. Hoy más que nunca, en este tiempo, hermano, que estamos viviendo hoy, es un tiempo para ser solidarios, para expresar el amor a través de la solidaridad, para demostrar que realmente somos cristianos de luz, amar a aquel hermano, ser solidario con aquella familia, así no sea de la iglesia, que necesita hoy de un mercado, que necesita hoy de una ayuda, que necesita de una ofrenda, que necesita de un socorro económico. ¿Dónde están esos cristianos? ¿Dónde están aquellos que decimos que somos luz, que somos buenos, que queremos imitar a nuestro Dios, pero nos cuesta ser generosos y nos cuesta ser solidarios con aquel que hoy lo está necesitando? Hoy la gente, hermano, por las calles está gritando por la situación que estamos viviendo, gritando por un plato de comida, por algo de mercado, por algo de arroz, por algo de leche, de lentejas, para poder también alimentar a sus hijos. Por eso, amada iglesia, aprovecho este espacio también para motivarle. Vamos a hacer una nueva jornada de recolección de mercados para que participemos y seamos solidarios y realmente, hermano, seamos esos cristianos de luz
que estamos dispuestos a ayudar, a ser solidarios con aquel que lo está necesitando hoy. Entonces estaremos informando, hermanos, esta semana allí por las redes, para que usted esté pendiente de cómo vamos a hacer en esta ocasión, para que toda la iglesia participe, hermano, de este acto de amor y de evidencia de luz, porque hay mucha gente pasando necesidad. Necesitamos ser solidarios. Y mire lo que dice el versículo 35. En esto conocerán todos, que sois mis discípulos, verdaderos discípulos, cristianos. ¿En qué nos conocerán? Si tuviereis amor los unos con los otros. Claramente lo dijo el Señor, hermanos, que ser luz es también ser esos creyentes que amen como ama el Señor. Y en tercer lugar, ahora vamos al versículo 16, volvemos a Mateo 5 nuevamente para meditar un poco en el versículo 16. Y allí afirmamos, pues, en tercer lugar, que el cristiano es luz, porque es un resplandor en medio de las tinieblas. Es un resplandor en medio de las tinieblas. ¿Qué dice el verso 16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y esto ya nos habla entonces de alumbrar, no solo en la casa, en mi familia, no solo en la iglesia, sino de alumbrar fuera de la iglesia, que es quizás el propósito principal por lo cual hoy nosotros somos luz. Para alumbrar, mira, hermanos, este recinto puede convertirse como en ese almud espiritual, ¿no? Todos aquí encerrados, brillando, ¿no? La luz aquí encerrada, alumbrándole a la luz. Pero yo creo que uno de los propósitos por el cuales el Señor nos ha sacado, hermano, de aquí del recinto, como sucedía ya con los judíos amañados en Jerusalén y no querían salir, y vino la persecución. Recuerdan, por causa de Esteban vino la persecución y todos fueron esparcidos sin querer. Fueron esparcidos, ¿para qué? Para que ellos llevaran la palabra y brillaran en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y si el Señor, hermano, en el mundo entero, porque esto no solamente ha sucedido en la Alianza, no solamente en Bucaramanga, sino en todo el mundo. Si el Señor nos ha sacado de los templos, de los recintos, es para que brillemos afuera, para que pongamos en práctica lo que dice aquí el verso 16, para que el mundo vea vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, honren a Dios, para que vean nuestro cambio, que realmente hemos crecido. Por eso allí en la pantalla usted puede notar, darse cuenta, el concepto allí de buenas obras. Las buenas obras son los buenos frutos que saltan a la vista de los hombres. Cuando usted ve ese árbol con buenas naranjas, con buenas mandarinas, con ese color, hermano, que solamente Dios, que es el mejor pintor, puede darle a ello. Esas frutas provocativas, ¿no? Que dan buen fruto, buen sabor. Así es, hermano, así es un creyente de luz, una persona que constantemente está dando buenos frutos. ¿Cómo se vive eso? Volvamos entonces a Primera de Juan, capítulo 1. Le doy tiempo ahí para que busque. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7.
Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7. Dice la palabra del Señor, también hablando en el contexto de la luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mi hermano, aquí hay un énfasis en ser agentes de luz, y hay dos verbos que aparecen allá en el verso 6 y en el verso 7, y es que un cristiano de luz se distingue porque practica la verdad, porque vive mostrando esos buenos frutos. Pero también esa expresión, ese verbo andamos, que está hablando de una vivencia continua, ¿no? De una vivencia continua. Todo el tiempo está andando en el Espíritu continuamente. Y eso, hermanos, se resume, como lo ven ahí en la pantalla, se resume en una vida de santidad. Bien, hermanos, decíamos que andar en luz equivale a vivir en santidad. Ya hace un momento yo les hablaba de el candelero, ¿no? De la aplicación que íbamos a hacer del candelero. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 20. Mire que la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos hace énfasis en el hecho de ser luz. Dice la palabra: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Ahora, aquí mismo el versículo explica qué son las estrellas, que no es el tema en esta mañana. Dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Bueno, ahí refiriéndose a los líderes, los pastores de las iglesias que se mencionan a partir del capítulo 2, ¿no? Recordemos que estas iglesias eran iglesias locales, ¿no? Usted puede observar ahí en el capítulo 2 la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Laodicea. Todos estos eran iglesias locales, como ser la iglesia local aquí en Bucaramanga, la iglesia local en Girón, la iglesia local en Piedecuesta. Eran iglesias locales. Y aquí el llamado, aquí el énfasis que está haciendo el Señor Jesús, quien da la revelación, dice la palabra que los 7 ángeles, las 7 estrellas son los ángeles, son los pastores, los líderes de esas iglesias a los cuales el Señor les envía ese mensaje también. Pero que los 7 candeleros, que es el tema que nos atañe, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias locales. Por eso, hermano,
la aplicación de este pasaje, este mensaje que traía el Señor Jesús para las iglesias locales, eran que se convirtieran en ese candelero, en esa luz, en ese candelero, que cada creyente fuera esa vela, esa luz puesta allí en ese candelero, para que empezara a brillar en medio de su ciudad. Y mire, hermanos, que ahí en este testimonio histórico, en este registro, hay iglesias locales que estaban en ciudades muy pesadas, ciudades que tenían un índice de inmoralidad, de idolatría terrible, enemigas de Dios, sumergidas en las tinieblas, como en el caso de ciudades como Éfeso. Pero allí, hermano, el Señor quiso que hubiese una iglesia local en la ciudad de Éfeso. Y ahí es donde debe estar la iglesia del Señor, en las ciudades donde hay mayor necesidad, en nuestra ciudad. Usted se ha preguntado, hermano, en Bucaramanga, en Florida, en Piedecuesta, en Girón, en Lebriga, ¿dónde está la necesidad? ¿Dónde está la mayor necesidad? Por eso, mis hermanos, cuando nos referimos a veces a la obra allá en el norte, sabemos que el sector del norte hay una gran necesidad, porque hay pandillas allí en medio de la juventud, porque hay drogas, porque los niños a temprana edad ya están consumiendo, porque están en las calles. Niñas, adolescentes ya teniendo relaciones sexuales y aún hasta embarazadas. Y allá está la necesidad, hermano. Y allá debemos ir, porque allá está la necesidad y porque allí quiere que el Señor estemos allí puestos como luz y brillemos. Este es el concepto, hermano, allí del candelero. Por eso usted va a ir mirando ahí en la presentación y relacionando esto también con los frutos, con lo que dice Gálatas 5, 22 y 23, hablando del fruto del Espíritu, ¿no? Y es haciendo esa aplicación y ese ejercicio que cada vela allí del candelero, hermanos, es una manifestación, es ese fruto, es ese resultado que debemos mostrar las iglesias locales, cada miembro de la iglesia del Señor, mostrar esa mansedumbre, mostrar ese amor, esa paz, ese gozo. ¿Cómo vamos nosotros a ir a hablarle a la gente afuera de paz, cuando a veces entre los mismos miembros vivimos peleando, vivimos en guerra? No podemos hablar de paz cuando entre nosotros mismos no nos entendemos. ¿Cómo vamos a hablar de gozo si vivimos, hermano, tristes todo el tiempo? Si cualquier prueba nos acongoja, nos daña, nos manda a una cama, nos deprime. ¿Cómo vamos a hablar de paciencia si no nos soportamos los unos a los otros? Si no soportamos a la esposa, al esposo, a los hijos. ¿Cómo vamos a hablarle de paciencia ya a la gente de afuera que ni siquiera tiene estas cualidades por fruto, sino todo lo contrario? Por eso, hermano, la iglesia es ese candelero que debe brillar aquí donde nos ha puesto, allí en tu casa, tu familia, hermano, tú que eres creyente y tú que eres de la iglesia del Señor, tú que eres un cristiano de luz, allí el Señor te ha puesto como candelero, allí en ese barrio, en el sector donde estás. De ahí que vuelvo y lo digo, hermanos, creo que el Señor nos ha sacado de este lugar, es para eso, para que brillemos allí donde hay la necesidad. Y algo más,
Ya concluyendo, hermanos, es el hecho como conclusión de que el cristiano es una lámpara que guía y atrae a las personas porque refleja a Cristo. Es una lámpara que guía, pero también que atrae a las personas porque refleja a Cristo Jesús. En una ocasión, hermanos, estábamos haciendo una visita a una familia y observábamos allí en el sector donde estaba, era muy oscuro, pero ahí donde está ubicada su casa había una lámpara, había un reflector muy fuerte, era la única luz que había en medio de ese lugar. Y sabe que mientras hablábamos yo miraba cómo los niños se acercaban, llegaban muchos niños allí cerca a la casa de los hermanos. ¿Saben por qué? Porque era el único sector donde había luz, donde había esa lámpara para ellos poder verse y para ellos poder jugar. Ellos fueron atraídos por esa luz, porque no querían estar allá en las tinieblas, en la oscuridad. Querían estar en la luz para poderse ver, poder jugar. Los niños fueron atraídos por la luz. Eso es un creyente de luz, una persona que atrae, pero porque refleja a Cristo en su vida, como dice Gálatas capítulo 2, el versículo 20, allá en la primera parte. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Atraeremos a la gente, hermano, pero entre más en mi vida yo muestre a Jesús, yo muestre a Cristo en mi carácter, en la forma como trato a las personas, en la forma como trato a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos, con mi humildad, con mi mansedumbre, con el amor, con la paciencia. Eso es lo que atrae a la gente, hermano. Pero lamentablemente ahora muchas veces hacemos lo contrario, ¿no? Que es como repeler, que es como causar ese efecto contrario, ese rechazo. ¿No será, hermano, que estamos fallando y que nuestra luz, hermanos, se está como agotando, nuestra lámpara, el aceite de nuestra lámpara se está debilitando, se está agotando? Pidámosle al Señor hoy, en este momento, que recargue esas pilas. Este micrófono necesitó ser recargado, se le agotó las pilas y por eso quedamos mudos acá. Y es posible que eso le pase a muchos creyentes, ¿no? Que se le está agotando la batería, la pila, y por eso está dejando de brillar. Dígale al Señor en esta mañana: Señor, recarga mi vida, recarga mis pilas, Señor, para que brille más y más. No quiero esconderme más, quiero brillar, Señor, quiero brillar para ti, para que el mundo vea las buenas obras y te glorifiquen, Señor, a ti. Vamos a orar, hermano. Allí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Medita allí por un momento. ¿Cómo estás administrando esa realidad en tu vida de ser luz? ¿Realmente eres la luz que el Señor espera que tú seas? ¿O estás brillando a tu manera? ¿O quien está brillando es tu humanidad, es tu ego, es tu orgullo? ¿O quien está brillando es Jesús? Vamos a orar en este momento. Vamos a orar al Señor.
Soberano Dios, Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Te damos gracias y queremos, Señor, pedirte perdón, Dios, pedirte perdón porque no hemos brillado, Señor, como tú quieres. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos ayudes, oh Dios, a andar en la luz, a reflejar, Señor, que estas buenas obras, que estos buenos actos, Señor, reflejen, Señor, lo que nosotros somos. Somos nuevas criaturas, somos nuevas personas, somos diferentes, porque estamos en la luz. Vamos a recordar un canto, hermano Julio, un canto grabado hace años atrás, pero muy bonito, que dice: enciende una luz, déjala brillar. Damos gracias al Señor porque esta palabra nos ha edificado. Damos gracias al Señor porque hemos aprendido y hemos reflexionado en todos y cada uno de los apartes que la misma nos va llenando nuestras vidas. Meditábamos todos ese verso que habla del nuevo mandamiento, que era cuando Juan en el escrito, en esa carta, mencionaba acerca de estar en la luz, acerca de estar no en tinieblas, sino en la verdadera luz. Y nos invita a reflexionar acerca también de la comunión y el perdón entre hermanos. No solo los hermanos de la iglesia, sino también los filiales. ¿Cómo puedes ser ejemplo tú si eres solamente luz aquí en la iglesia y por fuera no eres ese testimonio? La luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Primera de Juan, en el primer capítulo, verso número 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Jesucristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, ¿quién es la verdad? El autor de toda obra, llámese Jesucristo, Hijo de Dios. Yo te invito a que cierres los ojos y cantemos en armonía. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. La invitación del mensaje de hoy es a que vos seas luz en el ámbito en que estés,
en tu hogar, en tu trabajo, aún con la persona con quien tú te saludes en la calle. Qué bueno es mostrar el carácter del Señor Jesús implícito en la vida del cristiano. Damos muchas gracias porque hemos tenido el favor del Señor de permitir esta transmisión en vivo, y luego queda grabada por si no alcanzaste a cliquear, a transmitir, con una sintonía de 162 transmisiones. Luego, si multiplicamos por 4 personas que están viendo, niños, ancianos, familiares, tenemos más de 600 personas que han tenido la oportunidad primeramente de darle la gloria al Señor, alabarle al Señor, escuchar la palabra. Y recordamos los anuncios, la integración de jóvenes para el próximo sábado a las 7 de la noche por vía Zoom. Es una tecnología que nos ha permitido hacer la integración, no importa la distancia, no importa el lugar. Así que damos muchas gracias. También recordamos la escuela bíblica, también recordamos la enseñanza varonil y cada una de las reuniones que ha dispuesto desde la directiva de la iglesia para que sigamos conectados a través de la palabra, en comunión, y también entendiendo que pese a las medidas, pese a la pandemia, la palabra del Señor no se ha detenido. Jesucristo es el autor y dueño de su iglesia. Él la va a seguir gobernando y Él la va a seguir protegiendo, y nosotros como cristianos tenemos que estar a punto, obedientes, comprometidos con la palabra, sin ninguna excusa. Así que damos gracias al Señor y que tengan un resto de fin de semana agradable en familia, que podamos comer en la casa, que podamos seguir protegiéndonos. Acuérdate, la distancia social, lavado de manos y uso de tapabocas. En el nombre del Señor, amén.